urgente cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, aquí en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana postelectoral. Hoy contándoles todas las plataformas mediante las cuales nos pueden acompañar en vivo. Estamos en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos también en su teléfono celular, CDR móvil, estamos en Facebook Live, ya con la señal en vivo. 100 personas se unen de arranque a nosotros. Gracias y saludos a Cristian González Zumbado, a Gerardo Carvajal, a Gabriela Vargas, a Katia Zúñiga, a Beth Esp, a Noemi Ramírez, a Marco Gómez, a Rudy López, a Sandra Lobo, a Yamilet Venegas. Un saludo a Yamilet allá en Seattle también, igual que a Gary Zumbado, Carlos Araya. Bueno, toda la gente que se suma con nosotros, llevamos por 115, Carlos Araya, gracias, don Pablo Leiva también. Recuerden, si a ustedes les gusta Matices, yo les pido, por favor, este es un favor personal, si ustedes pueden copiar el link y compartirlo en sus perfiles, y así cada vez somos más. A Rolsbin González, Pablo Gallens, Carlos Garro, Edgar Flores, Arsenio Murillo, Roberta Hernández, gracias a Roberta, una querida colega, Juan Carlos Solís, Humberto Monge, Yancy Vargas desde Manchester, en Inglaterra, gracias Yancy, Elisa Borbón, Ronald Ramírez, gracias de verdad a toda la gente que se suma con nosotros. Ya llevamos 150, vamos hacia arriba con ese conteo. ¿Quién dice que a los ticos no nos importa la política? Durante 4 años y pico que lleva Matices, realmente ha sido muy exitoso en temas políticos, y esto viene generando, por supuesto, votar el mito de que no nos interesan estos temas, gracias a la mula de carga en Twitter, a Alexandra Hidalgo, a Trazos de Color, Rolando, bueno, a Luisa Fernanda también en Twitter. Yo les conté ayer en la transmisión especial que tuvimos con miras a las elecciones nacionales que don Carlos Alvarado iba a estar hoy con nosotros a las 2 de la tarde, pero en la transparencia en la que normalmente tengo yo con ustedes, que son nuestros amigos en Matices, quiero contarles que a eso de la medianoche uno de los asesores cercanos a don Carlos,
me llamó y me dijo, Randall, dice don Carlos que obviamente él se comprometió a ir hoy a Matices, pero que está exhausto. Esa fue la palabra que usó. Yo realmente, sea don Carlos hoy o sea quien sea que ocupe la silla presidencial, le doy el máximo respeto y consideración, así es que les dije, por supuesto, no hay ningún problema. Yo entiendo que está exhausto, y don Carlos nos dijo entonces que el primer programa al que acudiría de prensa en nuestro país es Matices mañana martes. Si ustedes lo vieron en conferencia de prensa hoy en la mañana, salió cansadillo, por supuesto, dijo que había dormido un poquito más en miras, por supuesto, o concluyendo lo que es el día más importante de su carrera política. Lo cierto es que hoy tenemos presidente de la República, es el presidente de todos. Ayer, cuando arrancábamos la emisión, decíamos: hoy Costa Rica decide y mañana Costa Rica respeta. Mañana Costa Rica respeta significa justamente que quien ganara las elecciones hoy iba a ser el presidente de todos. Y así es que anoche don Carlos Andrés Alvarado Quesada, de 38 años, se convirtió en el presidente de nuestro país y está haciendo un esfuerzo, según lo dijo en su discurso, por generar un gobierno de unidad nacional. Un discurso también que fue apoyado, un discurso muy interesante de Fabricio Alvarado ayer cuando pierde las elecciones, donde tira puentes importantes. Y todo esto lo vamos a analizar hoy con dos invitados a los que aprecio muchísimo y respeto muchísimo también: Argentina Artavia, la politóloga Argentina Artavia, iba a decir nuestra politóloga, pero se enoja, que está aquí con nosotros esta tarde. Argentina, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Randall, y no me enojo, más bien para mí es un enorme privilegio y un honor de verdad compartir estos micrófonos con gente que ya llevamos mucho rato, ¿verdad?, haciendo lo que nos gusta, de manera voluntaria también, porque a veces la gente cuestiona, ¿verdad? Y dice, sí, es que ¿cuánto les pagan? Nada. El agradecimiento por la invitación, por compartir con gente tan querida, tan admirada, tan respetada también, y que nos conocemos por la política, ¿verdad? Por la cosa que a veces dicen que no nos involucra, que no es con nosotros, pero la política atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida personal, individual y colectiva. Entonces, para mí de verdad es un enorme privilegio estar aquí, Randall. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Argentina. Dice Carmen Madrigal: me imagino que Randall está muy triste porque no quedó don Fabricio Alvarado. Mis condolencias. Es curioso, entre ayer y hoy he recibido muestras de felicitación sarcásticas porque ganó don Carlos y muestras de condolencias sarcásticas porque perdió don Fabricio, y esto solo habla muy bien de la imparcialidad de Noticias Monumental. Sergio Araya, que es analista de Konrad Adenauer, está con nosotros. Estuvo muy temprano hoy en la primera emisión de Noticias, así es que le agradezco especialmente. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Randall, Argentina, amigas, amigos que nos están sintonizando. Ahora hay que decir por los distintas medios, plataformas que existen. Como bien señaló Argentina, Randall, es un gusto para mí, un placer. Haber hoy venido con el canto de los gallos es, digamos, un privilegio también, uno lo hace con mucho gusto. Y yo nada más quisiera rescatar que si algo arrojó este proceso electoral es un mayor involucramiento de la ciudadanía en el quehacer político, en la actividad política. Eso demuestra que efectivamente a la gente sí le gusta la temática política. Tal vez a veces no se meten tan de lleno directamente a buscar un puesto de elección popular o a organizar un partido político, una cosa así, pero bueno, y este programa es una demostración de ello. La gente está interesada, cada vez se preocupa más, cada vez se involucra más, cada vez quiere estar más haciendo honor a lo que yo digo es el artículo constitucional número 9, que dice que el gobierno de la República lo ejercemos, y me incluyo, porque dice, lo ejercemos los tres poderes, los conocidos, y el pueblo. Entonces, ejercer el poder justamente implica eso: informarse, documentarse, criticar, eso sí, con sustento, con fundamento, ojalá con una posición constructiva, y participar, que de eso se trata en última instancia, una auténtica democracia que se rejuvenece, y yo estoy muy satisfecho. O sea, me parece que este proceso, más allá de los otros aspectos que vamos a analizar, arroja, digamos, un mayor empoderamiento de la gente, y me decía una persona en redes sociales que ella, digamos, nunca se había metido mucho en esto, que a lo sumo iba a votar, pero que a raíz de todo este proceso, que ahora vamos aquí a analizar, entendió que hay que estar adentro, no necesariamente ocupando, repito, un puesto, ni aspirando a un puesto, sino estar ahí, involucrado, pendiente, informándose. Decía, para no volver a vivir esta tremenda angustia, decía esa persona,
que experimenté en este proceso electoral. Bueno, independientemente de su valoración al respecto, pero lo interesante es que ganamos una persona más para que se involucre en la actividad política a raíz de este proceso. Dice Cinia Nashburn, nos saluda desde St. Gallen, está en Suiza, a esta hora observándonos en Facebook Live. A Pablo Montero desde Miami, gracias de verdad por estar con nosotros. Antes, hay gente que dice que yo soy un poco pedante, tal vez lo sea, pero yo no puedo dejar de agradecer y reconocer a mi equipo de trabajo aquí en Noticias Monumental y a la empresa donde trabajo, porque realmente yo estoy muy orgulloso de haber leído todos juntos aquí en Central de Radios bien la responsabilidad que teníamos en esta elección nacional. Y digo bien la responsabilidad porque fuimos el primer medio de comunicación el 21 de enero que invitó a don Fabricio y a don Carlos a nuestro debate presidencial. Hubo 6 candidatos. Si ustedes recuerdan, ese debate fue el primero donde hubo 6 candidatos presidenciales debatiendo. Y ahí estaban los 2. Así es que imagínense ustedes el chasco después cuando no hubiéramos tenido alguno de los candidatos que clasificó a la segunda ronda. Después, en la segunda ronda electoral, generamos un debate en el que intentamos mover justamente los temas de la campaña hacia el centro, justamente de hacia el centro justamente del debate. Así es que, como lo dije hace un instante, el equipo de Noticia Monumental completo supo leer estas situaciones y yo se los agradezco a ellos personalmente, a mi jefa de información Febe Cruz, que ha sido una ayuda invaluable en esto, que está metida en política desde hace muchísimo tiempo, desde que ingresó aquí en Noticia Monumental, y que es el Pepe Grillo, digo yo, de muchas decisiones que se toman en noticias, esa conciencia que a veces uno necesita el balance de alguien que le diga, suave, ¿te estás pasando o no? Vamos por ahí. A Esteban, a Fernando, a Karina también, a esta empresa por darnos la oportunidad también de generar un debate y una campaña cubierta con toda la altura con la que lo cubrimos. Dicho esto, vamos a la materia. Yo creo, mi percepción argentina, es que don Fabricio en los últimos 10 días se desplomó. ¿Tener la misma lectura? Sí. ¿Por qué? Y quizás no en los últimos 10 días, quizás en las últimas 3 semanas. Empezó cometiendo error tras error, que finalmente le pasaron una factura muy pesada, ¿verdad? Una factura que no pudo pagar, que no pudo cancelar. Lo primero, recordemos, y aquí hay que hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación que asumen posiciones o dejan de asumirlas, ¿verdad? Porque luego probablemente hablemos de otros actores políticos que con silencios cómplices permitieron o dejaron pasar la oportunidad. Creo que no leyeron adecuadamente la coyuntura, no supieron leer el momento oportuno para participar. Cuando lo hicieron tarde. Algunos, y otros lo hicieron además con una clarísima intención. No es que los actores políticos sean apolíticos o que sean total y absolutamente neutrales, porque la neutralidad en el tema político no existe o no debería existir. Deberíamos de tener la claridad de cuáles son esas intenciones que mueven a los políticos, a los agentes políticos, y cuando los ocultan es lo malo. El periódico La Nación decidió hacer una apuesta, creo yo. Y así como lo hizo durante la primera ronda electoral, cuando publicó aquella serie de páginas en su publicación habitual, cuestionando no solamente los ataques a la prensa, sino también alguna serie de manifestaciones que el ex candidato del Partido Integración Nacional había realizado de manera directa al Grupo Nación, y algunos otros comentarios. En ese momento decidió posicionarse, visibilizando a un candidato y la negatividad que ellos consideraban que podría aportarle al sistema político. En esta segunda ronda lo volvió a hacer, con aquella publicación de la revista dominical que expresaba con muchísima amplitud, con muchísima claridad, las fuertes manifestaciones del llamado padre espiritual
del hoy ex candidato presidencial Fabricio Alvarado, y que sobre todo atacaba no únicamente a la religión católica y algunas de sus creencias y prácticas fundamentales, sino que sobre todo, y aquí voy a permitirme utilizar las frases que se utilizaron a propósito ese mismo día después de esa publicación del periódico La Nación en su revista dominical. Se atrevió a meterse con la madre, se atrevió a meterse con la Virgen de los Ángeles, y es que para quienes somos católicos y además católicos practicantes, eso no solamente es ofensivo por la manera en la que se expresó, por la manera en la que además ninguno de los miembros del Partido Restauración Nacional logró desvincularse en ningún momento a partir de esa publicación y hasta el día de ayer, por más que después intentaron enmendar la plana. Pero hay que ver a la Virgen de los Ángeles mucho más allá de la fe o de la creencia o la devoción que el pueblo católico costarricense le venera a la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles es un símbolo de la identidad nacional para católicos y para no católicos, para practicantes y para quien no lo es, hasta para los ateos. Porque si recordamos bien los mitos fundacionales del Estado costarricense, uno de los elementos que emana luego de la campaña nacional, de 1856, es justamente la historia de la Virgen de los Ángeles. Uh-huh. ¿A quién se le presenta? ¿A quién se le aparece? Es a una mulata, en ese momento parte de ese sector de la población excluido, desposeído, que nadie quería, ¿verdad? Y entonces nos iguala con esa población blanca, Cartaga, ¿verdad? Y esa otra parte del costarricense, el mestizo, el llano, el simple. Entonces, la importancia de la Virgen de los Ángeles, más allá de la importancia religiosa que tiene ese símbolo de identidad nacional que no cualquiera se lo brinca. Así es. Entonces, el no tocar a la madre significa no tocar uno de los pilares de la identidad nacional. No es casualidad que la selección nacional de fútbol se lleve una réplica de la Virgen de los Ángeles a donde quiera que vaya. Si va a un fogueo, si va a una eliminatoria, siempre está presente la Virgen. La romería, yo me atrevería a decir que sí, la hacemos muchos católicos practicantes, pero hay otros que no lo son, pero es parte de esa costumbre nacional también que se ha incorporado en esa práctica de la nacionalidad costarricense, que a veces no nos la creemos tanto los nacionalistas que somos, pero hay elementos que sí nos cohesionan. Ese fue el primero de una serie de errores que se cometieron después. El siguiente, pero también... Déjame quedarme un segundo en la Virgen de los Ángeles. Uh-huh. Fabricio Alvarado no habló de la Virgen de los Ángeles. ¿Él? Nunca. Tampoco lo desmintió. Si él hubiera estado tan claro, porque aquí hay que recordar ese pasado que además él reclama como un pasado católico aberrante, y que fueron sus peores años de la vida porque andaba perdido en una serie de excesos. Si él hubiera tenido tan claro ese elemento, ya no desde lo religioso, por eso es que yo hice aquí, ¿verdad?, el equilibrio, es que significa una cosa para quienes somos católicos practicantes, uh-huh, incluso aún para quienes no son tan practicantes, pero además veneran a la Virgen de los Ángeles, y otra muy distinta a lo que eso significa en el imaginario que construye la identidad nacional. Yo te entiendo la valoración que estás haciendo, pero lo que señalo es que don Fabricio, vamos a ver, el que habló de la Virgen de los Ángeles fue Ronnie Chávez. Su padre espiritual. Don Fabricio no, el candidato era Fabricio Alvarado. Él nunca se desvinculó. Yo sé que lo que querés es que te diga, ¿verdad?, que cometió el error, por eso dije, empecé por ahí. Porque a propósito de una posición que asume un medio de comunicación, yo vuelvo con la insistencia de que no es vano
sería más bien deseable que los medios de comunicación con mucha claridad digan cuáles son esos principios ideológicos que defienden, como lo hacen en Estados Unidos, que sabemos, ¿verdad? Claro. Las cadenas de noticias, los medios de comunicación, ya se sabe si están, si son más a favor de los republicanos o más a favor de los demócratas. Aquí hemos caído en una especie de hipocresía ideológica y los medios asumen que pueden ser neutrales en un campo en el que no es cierta esa neutralidad, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, este tema de la Virgen de los Ángeles, por ejemplo, y por eso empecé por ahí, porque creo que ahí es donde empieza la debacle, ¿verdad?, el declive de Fabricio Alvarado con opciones de llegar a la presidencia de la República, empieza por esa acción de un medio de comunicación que sigue siendo externo, y ojo, porque ahora lo conversábamos antes de entrar, Sergio y yo, si el tema religioso lo coloca como ganador en la primera ronda, el tema religioso lo saca en la segunda ronda, porque muy torpemente maneja el tema cuando se desvincula, o cuando intenta esa desvinculación el Viernes Santo a través de un video que dice que los católicos no debemos de temer porque él no va a hacer ninguna manifestación contraria a la fe, ni a las prácticas, ni a las creencias que tenemos. Lo hace tarde, porque esa publicación sucedió 3 semanas atrás. No se desvincula de inmediato, no hace esas aclaraciones de inmediato, y lo hace ya demasiado tarde, cuando ya la ola era imparable, ¿verdad? Porque ya se había generado demasiado ruido alrededor de un tema que probablemente él podía haber resuelto de mejor manera. Por eso te hacía la referencia, contando ese pasado que él dijo de haber sido católico, de haber pertenecido a la Juventud Católica Renovada, y que entonces eso podría haberle dado mayores elementos para poder desvincularse de lo que el pastor decía. ¿No te parece que así como la Constitución señala que no se pueden invocar motivos religiosos para pedir votar por alguien, es igual de censurable usar la religión para pedir no votar por alguien? O sea, es decir, que así como gente que defendía a don Fabricio por sus principios religiosos, atacar a don Fabricio en el tema religioso, no caemos en una paradoja de país. Sí, pero aquí tenemos miles de paradojas. Cuando hablamos, esa. Sí, por supuesto, pero es que aquí hay muchas paradojas, porque aquí tenemos que seguir hablando de actores políticos y yo sigo señalando los silencios cómplices, que algunas veces les sirve los ataques y otras veces los utiliza, ¿verdad? Unas veces los cuestiona y otras veces los aplaude. Entonces, creo que aquí, por eso hablaba también de la hipocresía, ¿verdad? Porque hemos postergado demasiados temas que son fundamentales, que nos explotaron de la peor manera en este proceso electoral, y que no nos han permitido tampoco sentarnos desde el respeto por las ideas del otro o de la otra persona, desde lo más básico que es el diálogo, para escuchar cuáles son los argumentos de la otra persona y no empezar por atacar lo que la persona es. Y creo que eso fue de alguna manera lo que empezó por motivar este tema religioso, que además fue exacerbado por ellos mismos. Recordemos el discurso de cierre de esa primera ronda, ¿verdad?, la noche del 4 de febrero, cuando el mismo Fabricio Alvarado empezó a hacer esa alusión clarísima a, esto es para que entiendan que no se pueden meter con la familia, que no se pueden meter con los valores tradicionales, ¿verdad? Y además haciendo esa clara alusión, y lo hizo hasta la mitad de la segunda ronda, basado en esos temas religiosos. Hubo un bache, ¿verdad? Un desconecte cuando recibió aliados, que después podemos referirnos a esos aliados, buenos o malos que recibió, cambió un poco su discurso y se vio obligado a retomarlo en el cierre, pero ya era demasiado tarde. Yo quisiera terciar en lo que decía Argentina. Bueno, primero, dos cosas fundamentales. Evidentemente, el abordaje, digamos, de este tema en particular que estaba planteando o colocando sobre la mesa Argentina, que es el tema de lo que significa la figura de la Virgen de los Ángeles, o la negrita, como se le conoce más popularmente,
como mito fundante de la construcción del imaginario social costarricense, que nos hace sentir que somos, decía alguien por ahí, igualiticos. Bueno, de alguna forma creo que fue subestimado por Fabricio. Él se quedó en la dimensión estrictamente, digamos, eclesial del concepto y no pudo, tal vez, si estoy aquí interpretando el porqué de su silencio, digamos, de su silencio cómplice, de venir y enfrentar directamente lo planteado por su guía espiritual, porque justamente tenía el temor de perder con ese posicionamiento duro, frontal, a su base electoral. Y aquí entonces me conecto a lo otro, olvidando, reitero, que inclusive la ofensa no era solamente para los católicos en su dimensión, digamos, de credibilidad de lo que representa eclesialmente la figura de la Virgen en su advocación de los ángeles, sino que adicionalmente me parece que él comete un error de suponer que hubo un genuino voto confesional a su alrededor. Y bueno, está probado en América Latina que todavía no hay voto confesional a nivel de América Latina. Es decir, esta no es la primera vez, en el caso costarricense sí, pero no es la primera vez que hay pastores que directamente, o gente muy afín a la denominación eclesial de cualquier orden, que aspira a ejercer un alto cargo público, en este caso la presidencia, pero hay estudios que demuestran que no necesariamente esa conexión entre religión y política, que tal vez se quiere diseñar desde el interesado en tomar el control de lo político, realmente es asumido así por las feligresías. Es decir, por ejemplo, en el Perú hubo un pastor, siendo que el 15% de la gente, de acuerdo a ciertas cifras, es evangélica. Bueno, él se tira a la presidencia de la República, creo que era en el 2006, si mal no recuerdo, y apenas saca un 4% de los votos. ¿Por qué? Es más, comenzando con como carta de presentación, que él era un pastor y que venía justamente a reivindicar, diríamos, a restaurar a la sociedad peruana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la misma gente está más clara en esa separación entre iglesia o entre religión, y política, de lo que muchos de estos operadores políticos creen. Y por eso a veces ellos mismos cuestionaron al tribunal, porque decían: el tribunal nos está cercenando nuestro derecho de expresión, no nos está permitiendo referirnos en términos religiosos, que es nuestro espacio común. Pero a veces tal vez ni siquiera la norma es tan, digamos, la norma está tan interiorizada que la misma gente la da por descontado. El otro gran error creo que fue, vamos a ver, si hace 4 años decíamos que don Guillermo Solís se engolosinó con su 1.300.000 votos, yo creo que don Fabricio se engolosinó con sus 538.000 votos, que guardando las distancias, para los efectos es el mismo significado, ¿verdad? Parecido, claro. Porque pasar de 84.000, 87.000 votos en el 2014 a 538.000 es una cosa impresionantemente alta. ¿Y por qué digo que se equivocan? Porque, vamos a ver, primero era un porcentaje muy pequeño del padrón completo de los que estábamos convocados a emitir el sufragio, pero inclusive en las provincias en que él gana, que efectivamente las gana en aquella oportunidad, tampoco eran porcentajes que representaran el sentir de todos esos excluidos que él interpretó se estaban, digamos, adhiriendo a su movimiento. Entonces, tengo la sensación de que por un lado creyó que había un voto confesional, que efectivamente no lo hubo. Por ejemplo, en el caso de los católicos, que lo pudieron haber acuerpado según los datos del CIEP en la primera ronda, yo podría señalar que no son todos los católicos, sino que son algunos católicos para los que el tema de la agenda moral, como se llama en otras partes, es prioritaria y es su razón de ser, digamos, activistas que tienen en estos temas su lucha, digamos, le dan un sentido casi que vivencial a esos temas, como por ejemplo la actual diputada de Restauración Nacional, que reemplaza a don Fabricio en la legislatura, que es una activista. Entonces, para este tipo de gente, para este tipo de personas, evidentemente esos temas sí son fundamentales, a tal punto de que inclusive se puede pasar por alto el tema del cuestionamiento a la Virgen de los Ángeles, que uno podría haber imaginado, bueno, no lo hizo Fabricio, pero pudo haber salido en defensa de la imagen de la Virgen, la diputada Loría, que es católica. Pero, vamos a ver, ese es un sector del catolicismo, ¿verdad? No es la totalidad del catolicismo. Entonces, igual pasa con las denominaciones evangélicas. Habían diferentes grupos de iglesias, que además en la orientación evangélica es muchísimo más variada la gama, que no necesariamente estaban de acuerdo con lo que ellos creían era una instrumentalización justamente de la fe con fines político-electorales. Y había algunos pastores, ya no hablemos de sacerdotes o de miembros de la jerarquía católica, sino pastores, que uno podría haber dicho en una lectura muy simplista, no, y si es un evangélico cuasi pastor,
todos cierran filas en torno a él, que tampoco estaban de acuerdo con esa posición. Entonces me parece que igualmente, lo otro, no todos los excluidos de las 3 provincias periféricas estaban con él. Entonces tengo la sensación de que a la hora de diseñar la estrategia de la segunda ronda, no se tomó en consideración estos elementos, se creyó que esos 538,000 votos representaban a un grueso mayor y se creyó, tal vez erróneamente, bueno, los resultados ahora lo muestran, que automáticamente todos los para plantearlo así, y simplemente para efectos de análisis, todos los excluidos de Guanacaste, Limón y Punta Arenas que no votaron por él, pero que votaron por otros distintos a Carlos Alvarado, automáticamente se iban a ir con él por lo que él representaba, cosa que no fue así. Nos pregunta en Twitter la mula si tenemos el dato de la cantidad de votos que recibió Fabricio en primera ronda versus segunda. Sí, claro. Sí, en la primera ronda 500... Ya le digo, fueron 538,000, déjeme ver, ahí ya se me perdió. Aquí está, 537,992 es lo que me da aquí. Ok, y en segunda ronda... Un poquito más. ¿En el último corte? En el último corte va alrededor de los 839,000 aproximadamente. Unos 300,000 votos de más. Sí, okay, exactamente. Bueno, ¿están de acuerdo? Entiendo, para dejarlo como el primer elemento que causó la caída de don Fabricio Alvarado. El inicio del fin. Ok, el inicio del fin. El tema de la Virgen de los Ángeles, directamente. No solo la Virgen de los Ángeles, que es el tema de la publicación, por eso es que lo señalé. La publicación de la Nación. Sí, la publicación de la Nación fue el factor externo, ¿verdad? A la estrategia diseñada por ambos candidatos, porque vaya, no es algo que ninguno de los dos comandos sabe ni siquiera cómo responder. Si nosotros vemos ese domingo de la publicación, todo se movió a través de redes sociales. Y ninguno de los actores políticos, ni partidos políticos, ni la Iglesia Católica, ¿verdad? La jerarquía de la Iglesia Católica se manifiesta. Okay. Entonces todo se mueve a través de ahí por un factor externo a la campaña. El primer elemento, entonces, la publicación de la revista dominical. Es la publicación de la Nación en la revista dominical. Lo finiquitaría así. A Ronnie Chávez. Sí, lo finiquitaría así. Eso es el equivalente un poquito, bueno, guardando las distancias, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Correcto. Y la difusión que se hizo de ella el 9 de enero. Ok, ese es el primer elemento. Vamos yo sé que ibas a dar más elementos. Pegamos con alguno, si no le sumas el que vos gustes, pero iba a preguntar respecto al desempeño en los debates. Ese era el segundo punto que yo iba a tocar. Creo que el parteaguas, ¿verdad? En debates es, y voy a copiar las palabras de Gustavo, no es por estar en la casa, no es por estar, ¿verdad? Aquí haciéndole la barba a nadie. El debate en Monumental pone en evidencia las distintas habilidades y capacidades más allá de lo histriónico, ¿verdad? Del manejo de un micrófono, empieza a darle contenido a las carencias de ambos candidatos, porque por primera vez se enfrentan con preguntas concretas, y yo ahí sí, Randall, bueno, te lo dije en su momento, pero quiero hacerlo además en micrófonos y público. Si hay algo que hace la diferencia en un debate, además de la metodología que se utiliza, es la preparación que tiene el moderador. Y yo recuerdo que antes de ese día yo tenía algunos amigos un poco reticentes diciendo, es que Monumental no va a ser así como, ¿verdad? Como van a llegar y las preguntas y las cosas se van a acomodar y no sé qué, y después tuvieron que tragarse las palabras, porque demostraste no solamente el conocimiento de miles de entrevistas que le has hecho a distintos actores políticos, sino que además te leíste los documentos, ¿verdad? Los famosos programas de gobierno. Y eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque también lo conversábamos Sergio y yo hace un rato. Cuando hablamos, que la gente dice, ¿ya se leyó el programa? Sí, claro, ya me lo leí. Pero una de las cosas que señalaste hoy en la mañana, con Sergio aquí presente, es que la gente no vio la diferencia entre ese programa 2.0, que ese es otro de los elementos, esos es otro de los errores, ¿verdad? Ahorita lo vamos a conversar, y el presentado primero, pero tuviste la capacidad de repreguntar a propósito de esa pérdida, ¿verdad? Que en la respuesta inmediata, en la posibilidad de
de explicar con claridad qué era lo que quería hacer. Mortal, ¿verdad? El tema de cuáles eran las propuestas por provincia, sí, porque ahí también se visibilizó, ¿verdad? Se profundizaron las diferencias. Entonces creo que ese, como insisto, fue el que empieza a hacer visibles las diferencias, el que empieza a hacer visibles las ausencias, las carencias de un candidato y otro en el manejo de ciertos temas, y que empieza ahí también. Yo en algún momento se lo manifesté así a algunos miembros del Partido Restauración Nacional, porque en este ir y venir de entrevistas y debates y todo, también se termina conociendo a esos actores políticos. Yo les decía que les hacía el señalamiento que probablemente la ausencia de los debates les estaba generando un ruido innecesario en dos vías, ¿verdad? Porque quedaban muy mal, ¿verdad?, por la no presentación, pero porque además le impidió a Fabricio Alvarado desarrollar esa dinámica y esa soltura que se necesita en los debates, ya no con 6, con 10 o con 13, sino de tú a tú con su contrincante. Entonces, la no asistencia le pasó una factura terrible finalmente, porque él no tuvo la preparación que sí logró Carlos Alvarado, a pesar del cansancio, ¿verdad?, que le significó, pero él entonces no tenía la destreza de poder tener respuestas rápidas o el manejo también de las mismas propuestas, que finalmente terminaron siendo otro de los errores con la presentación de ese programa reformulado en cuanto a forma, nada más. Argentina, vos sabes que yo te agradezco enormemente de corazón los conceptos sobre mí y sobre mi equipo, pero quisiera matizarlos un poco. ¿Sabes por qué? Porque no necesariamente, creo yo, es el moderador el que hace la diferencia en el debate, sino la mecánica del debate. Y aquí iba a reconocer una cosa: hay 2 debates en toda la campaña donde se permiten las repreguntas, o sea, donde la mecánica permite la repregunta. Una de esos es... el primero de ellos es el del CEFIA, que estuvo moderado por los colegas Henry Rodríguez y doña Pilar Cisneros, que transmitió Radio Colombia, nuestra competencia. Ese permitió la repregunta, digamos que con una mecánica menos estructurada que la nuestra, y nosotros la repregunta. Así es que yo te agradezco mucho. Realmente a mí me cuesta mucho echarme flores, no me siento un poco incómodo cuando pasa, pero creo que el cambio es, creo que el cambio se marca, Sergio, no sé si querías opinar de esto, en la mecánica. Es decir, en que entonces los medios de comunicación estaríamos fallando cuando hacemos debates sin repreguntas. Claro, porque sí, justamente, bueno, sí, evidentemente, pero claro, la mecánica requiere de un buen articulador de la misma. Pero vamos a ver, en el tema de la mecánica, para centrarnos en ello, es evidente porque, vamos a ver, generalmente cuando se dan los debates, ya más o menos la mayoría tienen una estructura similar, el candidato, y se prepara en función de eso, entonces trae como su batería de respuestas ante las posibles preguntas que le van a formular, pero jamás se espera justamente en esa contrapregunta algún nivel de profundidad que además se extrae de lo que la misma persona dijo en el momento. Y es ahí donde también se pueden medir características en ese contraste cara a cara que un evento de esos permite, máxime cuando son solo ya 2 los que están participando, de eso que llamaríamos la maniobrabilidad, de ese manejo de cadera para saber entonces improvisar en el buen sentido de responder a algo que no se estaba previamente entrenado para ello. Pero para lograr eso, y eso también no se consigue únicamente con pura inspiración, tiene que existir algún bagaje previo que le permita a la persona extraer de ese acervo de conocimiento la respuesta idónea para lucir coherente, para lucir centrado, y para además, y me gustó mucho el ejemplo que puso Argentina del tema de las preguntas en las provincias, para mostrar algún nivel de comprensión de la realidad que pretende, en este caso específico, gerenciar. Digo, porque yo podría aceptar, que también se lo planteó, que el candidato no supiera cuál es la pena exacta que hay en el tema de la prisión, ¿cómo se llama?, de cierto tipo de delitos, del prevaricato, si mal no recuerdo. Exactamente. Ok, no todos tienen por qué ser abogados ni tienen que tener esa precisión así al detalle, pero en el tema de las provincias fue muy claro cuál era la visión que se podía tener, que uno la puede compartir o no,
pero el tema es que uno tenía una visión mucho más integradora, mucho más amplia, más interdisciplinaria, si lo queremos ver así, más multifactorial, mientras que otro tenía una visión, o que más bien no tenía visión, y parecía que era una suerte como de salida de emergencia para no quedarse callado. A veces dicen que es mala política decir que uno no tiene una respuesta, pero creo que en estas épocas de la transparencia la gente agradecería más eso. Qué sé yo, el ejemplo de circunscribir todos los proyectos de Heredia al cantón de Sarapiquí. O sea, era evidente que era simplemente una salida para tratar de no quedarse del todo callado. Entonces, la mecánica permitió identificar no solamente la parte del conocimiento teórico, ¿verdad?, sino esas habilidades que finalmente un conductor político debe de tener, porque más allá de los grados académicos, que eso podríamos analizarlo, pero lo más importante, me parece a mí, para quien dirige una organización, y en este caso nada menos que el Estado costarricense, es tener esa habilidad, esa visión, esa capacidad de ver el bosque y no solamente un arbolito por acá o una malecita por allá. Y ahí sí, digamos, en un debate como el de Monumental, quedó evidenciado que en esa parte de las destrezas, de las habilidades, tenía más bagaje Carlos Alvarado. Y la diferencia con el del CEFIA, por eso no lo mencioné, no solamente porque no entra en ese lapso, ese periodo, ¿verdad?, que estábamos analizando, sino porque además tuvieron la ventaja, los candidatos, de tener a un asesor a la par. Eso es cierto. ¿Verdad? Entonces, por eso no lo mencioné, porque evidentemente doña Pilar Cisneros hace una diferencia, ¿verdad? Cuando está, exactamente, ya es intimidante para algunos, pero no entra en este último tramo de la campaña, o en esta mitad de la segunda ronda, ¿verdad?, de la campaña de la segunda ronda, y por eso no lo mencioné. Pero es un tema de que a partir de ahí es donde empieza a visibilizarse, porque ya entonces los otros debates son mucho más seguidos, ¿verdad? Hay mayor exposición. El otro error que se comete en otro debate, además, que viene como a terminar de cohesionar los errores que se estaban cometiendo, de nuevo con un ataque a la institucionalidad. Claro. No solamente porque ya había señalado, había dicho y se había contradicho con el tema del INAMU, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dijo que no lo iban a cerrar, después dijo que sí, después dijo que no, que es que lo iban a reformular, cuando desde octubre del 2016 había presentado un proyecto de ley, Fabricio Alvarado, en la corriente legislativa, para convertir el INAMU en el Instituto de la Familia y la Equidad de Género. Entonces, esos son documentos que están ahí. Entonces, era una manera como de desconocer, ¿verdad?, de ocultar cosas que había hecho, y no tenía tampoco los argumentos suficientes para resolver las preguntas que se le hacían. ¿Por qué digo ataque a la institucionalidad? Porque no era solamente el tema de invisibilizar el rol que la mujer costarricense tiene en esta sociedad, y es además solamente vincularlo con el tema de la maternidad, porque si no se ha dado cuenta que las mujeres somos más que madres de familia, hablando un poco, retomando esas palabras de Sergio, de ese conocimiento de lo que es la sociedad y las necesidades que cada sector tiene, bueno, pues parece que tenía un desconocimiento profundo de lo que las mujeres aportamos a esta sociedad. Entonces, no solamente es el ataque al INAMU, sino que en las propias barbas de los magistrados, ¿verdad?, en la casa del anfitrión, en el Tribunal Supremo de Elecciones, se atreve a cuestionar la poca capacidad de sanción que tiene el tribunal con respecto a algunas de las prácticas, no solamente del Partido Acción Ciudadana, sino también de Coalición Costa Rica, sabiendo además que tiene techo de vidrio, porque justamente días después se da la medida cautelar, ¿verdad?, al día siguiente, de hecho. Al día, exactamente, ¿verdad? En horas de la tarde, y entonces uno dice, bueno, no es que el tribunal no se pueda cuestionar, por supuesto que hay algunos vacíos, que hay algunas cosas que nos gustaría que resolviera diferente o de manera más rápida, más oportuna, pero bueno, no en vano el Tribunal Supremo de Elecciones, después de la Universidad de Costa Rica, es una de las instituciones mejor valoradas por los costarricenses. Es ese otro pilar de la institucionalidad. Entonces podríamos meter ahí tres elementos ya: la publicación de la revista dominical respecto a las declaraciones de Ronnie Chávez, el desempeño en los debates,
y el ataque al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí tenemos 3 en los que los dos están de acuerdo. Sí, así es. ¿Pesó el video de Laura Moscoa? No, quizás fue un elemento en la primera ronda, pero en la segunda ya no entró a jugar porque, a ver, había otros elementos que eran más, que estaban más asociados con Fabricio, candidato presidencial. Claro. Ya no era tanto, incluso se dejó creo que de lado, no volvió a retomarse ni siquiera en tema de memes. ¿No y eso que no pesó porque las deficiencias de él como candidato fueron suficientes, fue suficiente material. Y yo iba a agregar, porque más bien en el haber usado ese, digamos, video en la segunda ronda sí hubiera sido contraproducente para quien lo difundiera, porque sí estaba hiriendo, ahí sí estaba hiriendo, digamos, susceptibilidades, estaba hiriendo susceptibilidades no de la señora como tal, sino de personas que de acuerdo a sus creencias valoran que eso es completamente natural. Entonces, personas que, digamos, son miembros de estas iglesias neopentecostales o pentecostales, se sentían directamente aludidas y más bien cerraban filas en torno a la solidaridad con la señora por un asunto de que se consideraba que era un bullying a ciertas prácticas religiosas. Hubiera sido un error. El plan 2.0 presentado el miércoles santo, ¿les parece otro elemento? Vamos a ver, no el plan en sí, sino el relato, la lectura, la percepción que hace la gente de la presentación. Quiero contarte dos cortas anécdotas antes. Una de esas, por supuesto que los memes van y vienen, toda la campaña política. Yo el jueves recibí uno de un amigo que me puso literalmente: en Semana Santa estoy como Fabricio Alvarado, con las manos limpias y sin planes. Lo que pasa es que me puse a pensar lo que me estaba diciendo, entonces lo agarré un poco en serio y le respondí: ¿leíste? Porque fue jueves santo y ese plan se publicó el miércoles. Le dije: ¿tuviste chance de leer el plan? Y me dijo: no, ¿cómo me va a dar chance de leer el plan? Ok, no lo leyó, pero en su cabeza ya estaba el relato de que no había plan. Ok, ese era uno. Otro, un buen amigo esta mañana me comentó que iba en taxi para el trabajo y el taxista le dijo que no había votado por don Fabricio porque no tenía plan. Ese buen amigo le preguntó al taxista si había leído el plan, y por supuesto no había leído el plan. La cosa es que en su cabeza ya estaba marcado que no tenía plan. El relato hacia la gente, presentarlo 4 días antes de las elecciones, lo que dio a entender fue si no tenía plan. Antes de eso, antes del plan fallidamente presentado, el último debate en Canal 7. Y ahí lo que hace es demostrar, o sea, reafirmar no solamente la poca capacidad de conocimiento de esos temas, sino también de la poca empatía con algunos sectores de la sociedad, cuando se atrevió a decir así con todas sus palabras, ante la pregunta de por qué no dejaba hablar a sus candidatos a diputados, dice es que había que entender, ¿verdad? No recuerdo exactamente las palabras, pero que había que entender que no era lo mismo tener un candidato a diputado por Romoser, por ejemplo, claro, que tenerlo otro de zonas alejadas. Eso empezó a mover comentarios en el sentido de cuál población o cuál sector de la población merece un diputado o diputada más o menos capacitado. Es que de nuevo haciendo esa diferencia entre ciudadanos de primera y segunda categoría, aquellos merecen ese tipo de diputados y estos otros otra. Eso sumado a ese cierre que sí fue contundente, ¿verdad? Mucho mejor que el de Carlos Alvarado, pero que también demostraba que ese menosprecio por el esfuerzo que mucha gente hace para estudiar y trabajar, para salir adelante o para sacar adelante a los hijos, cuando la educación siempre había sido un factor de movilización social. Entonces, cuando él reconoce que no termina la universidad porque tuvo que trabajar, que es que no, como tenía que trabajar, entonces no pudo aprender inglés y no pudo desempeñar otras habilidades, entonces el mensaje que se está mandando, y que lo vimos, o sea, pobló las redes cuando terminó el debate y todavía los días posteriores, incluso con relatos
muy hermosos en redes sociales de gente que contaba su historia. Sí, de yo soy un guarda, claro, pero mis hijos son profesionales, de yo les he dicho que tienen que esforzarse y todo. Entonces, ahí hubo un error de bulto. De nuevo atacando el tema del esfuerzo, de eso que a veces los ticos carecemos un poco del reconocimiento al esfuerzo ajeno, ¿verdad? Por aquella política del serrucho, pero que cuando te toca en lo personal, dice, bueno, ok, mi esfuerzo no vale y no estoy haciendo lo suficiente. Y eso, perdón, para ligarlo con el tema del plan reformulado, entonces lo que dijo es, claro, además viene a pedir cosas que no está en capacidad de dar. Es que dijo que había pedido ayuda a las mejores mentes y parece que las mejores mentes brillaron por su ausencia aquí. Entonces, esa presentación tardía por demás del programa de gobierno, lo que provocó fue una especie de morbo en la gente, claro, para decir, ok, veamos a ver si ese que no es necesario la formación o la formación profesional para algunos, a también le funciona. Y desmenuzaron el informe. Yo estoy segura de que no se lo leyeron, o sea, pocas personas sí, lo leyeron completo, y más bien lo que se hizo fue trabajar por subtemas. Entonces, los que eran expertos en ambiente agarraron eso y probablemente entre colegas, mira, revisalo, mira tal cosa. Y lo otro que sí generó muchísima molestia y que volvió a tocar las bases del sistema político costarricense fue esa redefinición peligrosísima de los conceptos de libertad y de igualdad. ¿Se acuerdan que les hablé de mi Pepe Grillo antes? Ajá. Que era Febe, que ¿ya salió Febe? Sí, porque me pregunta a mí para que les pregunte a ustedes, por supuesto. El hecho de que Carlos Alvarado pusiera cronómetro ayudó en el relato público ese, Sergio, de que don Fabricio no tenía... Claro, porque lo hizo caer en la trampa, en la necesidad de tener que plantear algo, cuando bien con otra narrativa pudo perfectamente haber evitado llegar a ese extremo. Es decir, antes de entrarle a este tema más en profundidad, un aspecto que mencionaba Argentina, que fue ese cierre que tuvo en ese último debate, es la reafirmación de lo que yo decía. Él partió en una visión tal vez un poco simplista de que automáticamente los excluidos todos se le iban a pasar en la segunda ronda. Entonces, ese discurso de, ok, yo no pude terminar de estudiar porque tuve que trabajar, de alguna forma malinterpretó a muchos de los que están en una situación parecida a la de él, pero que no necesariamente quieren seguir así. Entonces, es una lectura, digamos, de que su discurso, aunque parecía muy general, iba circunscrito a su público meta. O sea, él logró, esos 300,000, pues uno podría encontrar alguna explicación del por qué terminaron acuerpándolo, pero digamos, esos 300,000 más, quiero decir, que sacaron con respecto a la anterior elección. Pero me parece que el gran problema en general que él tuvo es que su narrativa, su estrategia estuvo centrada básicamente en su público meta, el que para él fue una gran sorpresa haber conseguido en la primera ronda. Por eso decía que se engolosinó con ese los público. 538,000 votos. Sergio, en esa presentación del Plan 2.0, César Zúñiga, que era el coordinador de los planes, usó una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, este es un plan para gobernar, las elecciones ya están ganadas. Sí. Lo dijo así públicamente. Yo en ese momento estaba en la redacción y hice, porque nadie dice que las elecciones están ganadas antes de que estén ganadas, pero eso es lo que pasó. ¿Eso podía haber generado algún conformismo? Eso demostró una sensación, los votantes de don Fabricio. En parte, por supuesto, pero también demostró un nivel de superioridad y de soberbia que asusó más al otro segmento de población. Vamos a ver. Pero hay gente que me decía, gente que me decía que don Carlos se mostró muy soberbio en los últimos debates. En algunos daba la sensación, para alguna gente era que mostraba cierto nivel de arrogancia y cierto nivel, por eso es que yo decía en la mañana, y lo reafirmo ahorita, que también, digamos, don Carlos no debe de engolosinarse también con su gane, ¿verdad? Que no le pase lo de don Guillermo hace 4 años. Es decir, hay un alto porcentaje de esa diferencia que ahora obtiene, que es una sumatoria de todo lo que hemos venido aquí planteando, ¿verdad? Que son más votos en contra de que votos a favor de. Sí. Es decir, el tema del temor de perder la institucionalidad, el temor de perder esto que llamaba Argentina la convivencia social que nos ha caracterizado como país, motivó esas presas del Sábado Santo
no a todos, pero sí a un segmento importante, motivó que decreciera contra todos los pronósticos el abstencionismo. Es decir, hay elementos que evidentemente, vamos a plantearlo así, a pesar de Carlos, le ayudaron a él, y que fueron generalmente o producidos directamente por Fabricio o por lo que la gente se imaginó representaba a Fabricio. Ok, ahí tenemos elementos entonces de lo que han señalado ustedes esta tarde. El reportaje de La Nación respecto a las palabras de Ronnie Chávez en referencia a la Virgen de los Ángeles, 1. El desempeño en los debates de Fabricio Alvarado, 2. El ataque a la institucionalidad del Tribunal Supremo de Elecciones, 3. El timing mal calculado de presentar su plan de gobierno 2.0. Ahí tenemos 4 elementos. Son las 2:58. Necesito hacer una pausa. Quiero preguntarles un elemento más y ver cuáles le suman a ustedes, que son las adhesiones. A mí me llamó mucho la atención la adhesión de don Antonio Álvarez. No per se por don Antonio. No sé si tardía, no sabes por qué me llamó la atención. Porque en las encuestas de primera ronda, si había alguien que tenía muchas opiniones negativas y que usted no las podía variar, era don Antonio. Y entonces yo pensé cuán beneficioso era para la campaña de don Fabricio, justo antitos de las elecciones, la adhesión de una persona que tenía muchas opiniones desfavorables. Yo quiero agregar, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿sí? El segundo en opiniones desfavorables era Otto Guevara. Ajá. Y también le dio la adhesión. Pero además un mal timing de Antonio, pero además una pésima lectura, porque él pudo haber terminado distinto de cómo terminó, con solo ver hacia dónde se dirigían sus dos vicepresidentes. O sea, don Edgar Ayales estaba con Fabricio Alvarado y doña Vicky estaba con Carlos. ¿Qué le hubiera significado a él? O sea, ¿qué era lo que le beneficiaba, inclinando además la balanza hacia uno de los dos lugares, cuando él pudo haber dado 2 pasos hacia atrás y decir, ok, aquí mantengo el equilibrio, porque además eso fue lo que dijo el directorio político del partido, tienen la libertad, entonces él guardaba la distancia, porque además era el ex candidato presidencial. Si él quería recuperar en algo esa pérdida terrible de Liberación Nacional, quedando fuera por primera vez de un proceso electoral en toda su historia, ¿verdad? Él pudo haber salido mejor de lo que finalmente salió, y yo creo que sí se va a cumplir aquí la promesa que hizo de que en el 2018 finalizaba su carrera política, ¿verdad? Creo que esto él mismo se puso una lápida difícil de levantar. Es muy distinto al caso de Rodolfo Pisa, porque aunque aparentaba que el Partido Unido estaba más dividido que Liberación, la fórmula presidencial, hasta donde yo entiendo, uno de ellos va a ser ahora coordinadora del equipo económico del gobierno de Carlos Alvarado, se fueron, digamos, de manera completamente monolítica en una de las dos líneas. Y que si lo asociamos también a la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos del 6 de marzo, donde se le pregunta a las personas intención de voto para la segunda ronda según afiliación o preferencia partidaria derivada de su participación en la primera ronda, ahí lo que se demostraba era que un 47% de los socialcristianos ya habían mostrado preferencias a inclinar su intención de lo que hacia don Carlos Alvarado, y creo que don Rodolfo sí logró leer ese movimiento y decir, ok, aquí estoy del lado correcto de no si Carlos Alvarado era mejor o no, sino que donde está mi gente voy a estar yo. Entonces refuerza su liderazgo, contrario a lo que hace don Antonio, porque él no lee tampoco que hay una parte importante de Liberación Nacional que está dividido entre uno y otro, y hay un fuerte componente que mantiene la indecisión. Permítanme ir a la pausa, porque la decisión que van a tener que tomar es la canción de cierre hoy. En esta única pausa comercial que vamos a hacer, la gente nos está agregando algunos elementos al análisis. Uno era la adhesión de Rodolfo Pisa justamente a la campaña de don Carlos Alvarado. El otro es el audio de los pastores, de una reunión de pastores, y sobre todo el elemento de decir no graben y esos temas. Así es que el otro ataca al tribunal. son las 3:02. Vamos
Argentina se emociona y no puedo mandar a pausa comercial. 3:02. Vamos a la pausa. Regresamos recordándoles, mañana a las 2 de la tarde estará con nosotros aquí el presidente electo, don Carlos Alvarado. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Monumental. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Monumental. Tarde con 6 minutos, no les pregunté la canción, así que ahora lo vemos al aire. Esa era la única pausa, ¿verdad? Solo esa. Ok, son las 3 de la tarde con 6 minutos. Argentina Artavia y Sergio Araya, politólogos, nos acompañan esta tarde para analizar el triunfo de Carlos Alvarado. Paradójicamente, lo que hemos analizado esta tarde no es el triunfo de Carlos Alvarado, sino la derrota de Restauración Nacional, porque los 5 elementos que hemos contado hasta ahora en el análisis prácticamente son los motivos por los que se desinfló Fabricio Alvarado, lo que me permite pensar también con alguna medida que el 1.300.000 costarricenses que votó por don Carlos, mucha parte votó contra don Fabricio y no necesariamente a favor de don Carlos, pero creo que estamos invisibilizando creo que no hemos abordado 3 elementos. Uno, el video del que vamos a hablar de los pastores. El otro, la adhesión de don Rodolfo Pisa, que ya lo han pintado un poquitito. Y tercero, y yo creo que ha estado un poco difuminado en medio del éxito de don Carlos ayer en la elección, el trabajo de la coalición por Costa Rica. Así es que... yo quisiera empezar por el tema de coalición, porque definitivamente nos dio una enorme lección a todos. Y quiero empezar por ahí porque yo se los he dicho además personalmente. Algunos de los líderes del movimiento fueron mis estudiantes, entonces yo conozco de sus características personales, inquietas, ¿verdad? Cuestionadoras, y que además, y esto hay que decirlo con muchísima claridad, no formaban parte del PAC, sino que venían de otros partidos políticos, Liberación Nacional, el Frente Amplio, el Movimiento Libertario, el Partido Vamos. O sea, hay una conjunción de intereses, de objetivos, que eso sí pusieron a la patria primero, que hay que reconocer. En una juventud que, contrario a lo que se dice siempre y que muy peyorativamente siempre dice, es que los jóvenes no se meten en política porque no les interesa, es porque no quieren participar, es porque son apáticos, porque no les importa. No, es que ellos demostraron que sí les importa. Sí les importa participar en política, pero en una política hecha de manera distinta. Quizás no a través de partidos políticos, porque quizás coarta esa libertad o esa posibilidad de crecer, ¿verdad? Porque siempre los mandan a hacer fila detrás de adultos y adultas que no han logrado entender cuál es la capacidad que tiene la juventud costarricense, y ellos lo logran. Quienes empiezan a levantar la bandera del sí se puede y sí es posible revertir el resultado que se da en primera ronda son justamente ellos. Estos chicos y estas chicas que a través de las redes sociales entienden que la política del siglo XXI debe ser realizada y debe ser estructurada de manera distinta, donde se logra finalmente la verdadera participación ciudadana. Entonces creo que ellos y ellas nos dan, yo les dije así verbalmente, gráficamente, nos dieron una bofetada a los adultos, algunos que ya se habían rendido, ¿verdad? No más la noche del 4 de febrero y
sobre todo ese lunes 5 de febrero, que se amanece, como decía un amigo mío, con una goma moral, ¿verdad? De qué fue lo que pasó aquí, ya no hay nada que hacer, esto, ¿verdad? Está perdido, y ellos levantan la esperanza y levantan aquí hay que pelearla hasta el último momento, y los vimos ayer, ¿verdad? Claro, pero trabajando para el PAC. Claro, pero es que hay una historia, cuando estabas mencionando ahora las palabras de uno de los miembros de Restauración, cuando decías que ya esto está ganado y solamente es él, Zúñiga, ¿verdad? Sí. Aquí hay un histórico de resultados de segundas rondas que evidentemente lo que hace es pensar en que es casi imposible revertir el resultado. Pero yo tengo unos datos, porque así estaba yo, digamos, de optimista, en cuanto a esa participación mayor de la gente. Hay estudios en Latinoamérica que dicen que de 150 elecciones de 1978 a 2017, de 46 de esas elecciones en segunda ronda, en 12 elecciones se produjo la reversión del resultado, y en 7 de ellas la participación aumentó. ¿Qué significa que la participación aumente? Que hay un mensaje que se envía de que ese electorado es capaz de articular una nueva mayoría para impedir que ese candidato no deseado triunfe. Y creo que ese fue sobre todo el mensaje de coalición, porque sí, tuvieron que trabajar para el PAC, pero porque el que estaba en la acera contraria no representaba ni los valores, ni los intereses, ni los objetivos por los que se formó Coalición Costa Rica. Terminan trabajando por el PAC, sí, pero con una enorme credibilidad, porque si ustedes siguen las manifestaciones, los encuentros ciudadanos, ¿verdad? Cada vez que alguno de los oradores en tarima decía, pidamos aplausos o demos la bienvenida o el agradecimiento al partido tal o al partido cual, la respuesta era fría, ¿verdad? Escasa. Pero cuando decía, vamos a agradecer a Coalición Costa Rica, aquello era apoteósico. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pertenecer a un partido político, el colorearse con un partido político, una bandera, en ese tipo de encuentros, todavía como que causaba resquemores. Pero la credibilidad que ese movimiento que empezaron los jóvenes adquirió a lo largo de las semanas, les hacía levantar con orgullo la bandera de coalición. Entonces, empieza como un movimiento, sí, pero además ellos definen que va a haber un documento con principios en los cuales van a estar muy vigilantes durante el proceso. Pero, por ejemplo, si la segunda ronda hubiera sido entre don Fabricio y don Antonio Álvarez, Coalición Costa Rica habría trabajado para don Antonio. Con este tipo de discursos probablemente sí. Y si hubiera sido Rodolfo Pizza, habría trabajado para Pizza. Probablemente sí. O sea, el hubiera no existe, ¿verdad? No, por supuesto, pero pareciera, por ese tema del posicionamiento de unos y otros, pareciera que lo lógico sería estar en contra de un candidato que no era percibido como lo mejor que le podría pasar al sistema político costarricense. Porque al final el enfoque era justamente entre dos cosmovisiones distintas, claro, que fue lo que finalmente marcó la pauta de esta campaña. Coalición trabajó en contra de Fabricio Alvarado. Solo que le logró, pero solo trabajar en contra de algo siempre puede ser un factor que movilice, pero siempre se requiere el componente positivo. Creo que lo manejaron muy bien. Bueno, esto Argentina es experta en la parte comunicacional, o sea, le lograron dar justamente el origen, y la génesis pudo haber sido esa, enfrentarse a algo que no se quiere, pero nunca lo plantearon en términos negativos, lo plantearon en términos positivos, propositivos de lo que se quiere, de la Costa Rica, de la que se sienten orgullosos. Por eso decían voto por Costa Rica. Exacto. Que es además vender una imagen, digamos, de una Costa Rica, que es la Costa Rica con la que se identifica un segmento de población como el que configuraba en su mayoría Coalición por Costa Rica. Pero para justamente no seguir en la línea de que solo le estamos viendo los aspectos negativos al que perdió, vamos a ver, el tema de las adhesiones a mí particularmente me permite diferenciar cómo en este caso sí, digamos, saca ventaja la visión, el abordaje que sobre el mismo tema hace, en este caso, el que ganó ayer. Porque los dos recibieron adhesiones de ambos, de todas las corrientes habidas y por haber. O sea, nunca como antes se dividieron los partidos políticos, otros estamentos de la sociedad también, pero entrémosle al tema de los partidos. Hubo se dispararon los dirigentes para un lado y para el otro.
todos los partidos sin excepción. Creo que el único que se mantuvo en una sola línea fue Alianza Demócrata Cristiana, pero de ahí en adelante hasta Nueva Generación, el candidato fue por un lado y la candidata a la vicepresidencia por el otro. Entonces, ¿cuál es aquí el tema? Si yo cuantifico, si pudiera hacer eso, numéricamente, cuántos se fueron con Fabricio y cuántos con Carlos, indistintamente del partido de procedencia, probablemente numéricamente ganaría Fabricio. O sea, más dirigentes de los distintos partidos políticos se adhirieron a Fabricio. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que en el caso de Carlos, lo que se ve que hay una estrategia ahí detrás, y por eso es que digo que es la parte meritoria de él, logra vender que no es tanto la cantidad, sino la calidad y la lógica de esa adhesión. Es decir, con estos temas, por ejemplo, aquí yo traigo esto que llaman el Gobierno Nacional Acuerdo por la Esperanza, la Equidad y el Desarrollo. Probablemente, igual que en el caso de los programas de gobierno, nadie leyó esto. Y si ya uno lo comienza a desmenuzar, puede encontrarle probablemente 1001 contradicción. Pero el solo hecho de que esto existiera, en la forma en que se comunica, hace que se dé la sensación de que la adhesión, por ejemplo, de Rodolfo Pisa y su fórmula que lo acompaña, estaba fundamentada en eso, en un proyecto, en una visión, en una orientación, que finalmente es lo que la gente anda buscando ahora, más que estar apoyando personas por las personas en sí mismas. En cambio, en el otro lado, los primeros acercamientos adolecen de un documento como este, que aunque repito, nadie lo lee, simbólicamente significaba mucho, más dentro de la estrategia global de un Carlos Alvarado, insistiendo en que su contendor no tenía propuestas, adolecía de una visión clara, de una visión estratégica, quedando además retratado en los diferentes debates esas carencias. Entonces, ¿qué inclusive genera esto? Y vean qué interesante, tanto los liberacionistas como los socialcristianos que se habían adherido a Fabricio, terminan presentando unos documentos, pero unos documentos ya en la recta final. Y aquí dicen que el que pega primero pega dos veces. Es decir, ya parecía, igual que en el caso del programa 2.0, sí, una reacción. Entonces, cuando uno ve, inclusive en el caso de los liberacionistas, que se suman con nombres que ya se habían considerado desde el primer momento, las primeras adhesiones, digamos, de un Edgar Ayales, aparece nuevamente en ese documento como gran novedad. Cuando usted revisa todos los nombres que forman parte de ese listado, se da cuenta de que ya la mitad estaban con Fabricio desde hacía rato. Entonces, que igual pasó con los socialcristianos que se adhieren a Fabricio, después de que se habían adherido, después de aquella apoteósica actividad masiva que se hizo en un hotel josefino, como a las 2 o 3 semanas después es que aparece un documento en el que se supone, se establece el por qué se están adhiriendo. Pero inclusive si usted leyera los contenidos, tampoco son asuntos de tipo programático, como podría haber aquí, que uno puede estar a favor o en contra de esto, pero aquí hay planteamientos de tipo programático. Parecía entonces que era simplemente una excusa y que de una vez estaba otra vez la campaña de Fabricio a la saga de la campaña de Carlos Alvarado. En los debates no solamente se mostraron esas diferencias, sino que a lo largo de todos los debates, aunque Fabricio fue mejorando, y eso hay que reconocerlo, ya el último debate lo hizo mucho mejor que el primero, pero en casi todos los debates, aún en el del canal del Estado, donde simplemente se sentaron el uno frente al otro, los que llevaban el que llevó siempre la voz cantante fue Carlos Alvarado. Entonces siempre quedó la percepción, uno podría haber dicho, bueno, es que el que va adelante trata de no confrontar mucho para no perder su ventaja, pero había diferentes elementos que muestran que había una suerte de estrategia bien articulada que supo leer los resultados del 4 de febrero, que no se engolosinó con ellos y que entonces trató de usar aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. Hablemos ahora de futuro. Bueno, antes de hablar de futuro, en los minutos que nos quedan, vamos a ver, consejos, si usted que nos está escuchando o viendo en Facebook Live el día de hoy y algún día se le ocurre ser presidente de la República, consejos de dos expertos politólogos de lo que no debe de hacer usted. Uno, por supuesto, no cuestione elementos fundacionales del ser costarricense. Dos, intente trabajar bien para los debates. Tres, no cuestione al árbitro, en este caso al Tribunal Supremo de Elecciones. Cuatro, no acepte todas las adhesiones que se le dan. Y quinto, presente el plan de gobierno a tiempo. ¿Les parecen los 5 consejos si alguien quiere ser presidente? Y apréndase su plan de gobierno para que sepa cómo defenderlo. Exactamente, independientemente de que pueda uno estar de acuerdo o no con él. No.
crees con 19 puntos? No. Es una pregunta sarcástica. Sí, no. Obviamente que no tienen la capacidad para... capacidad de tiempo, digamos, para hacerlo todo. Pero hay algunos que sí están más al pendiente, porque entonces quieren, póngame este tema, desarróllelo de esta manera, porque finalmente es quien va a ejecutarlo, ¿verdad? Quien va a liderar la ejecución de ese programa una vez llegue a gobierno. Entonces, lo lógico sería que quienes lo redactan estén estrechamente vinculados con el candidato, y por eso es que don Carlos Alvarado logró un mejor desempeño, porque él estuvo muy al pendiente de eso, incluso pidiendo Paola Vega, hoy diputada electa, que fue la que lideró el equipo de don Carlos Alvarado, dijo, es que don Carlos pidió expresamente que el programa de gobierno tuviera como ejes transversales no solamente el acuerdo nacional por la Costa Rica del Bicentenario firmada por los partidos políticos, sino también los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces ya eso le da no solamente conocimiento, sino también que le impone un sello de lo que quiere hacer o lo que pretende llegar a hacer una vez que llegue. Yo quería agregar, ahora a propósito del ejemplo que puso Argentina, el presidente, si estamos de acuerdo, no puede ser un conocedor de todas las materias, pero tiene que ser el gran articulador, es el que tiene que comportar la visión estratégica que le transmite a los demás. Eso es, por ejemplo, como cuando una persona quiere hacer una casa, probablemente no sabe cómo diseñarla, para eso contrata a un arquitecto que estudió para eso, pero el diseño tiene que reflejar lo que esa persona quiere. Claro. Si la persona no sabe qué es lo que quiere, el arquitecto le puede hacer cualquier cosa que finalmente se la va a aceptar. Entonces, no era un tema tanto de si estaba o no preparado académicamente, es que el liderazgo político fundamentalmente, y por eso es que ojalá todas las personas que, diría usted, quieren ser presidentes en algún momento, tienen que asumir que tienen que tener una visión global, una visión estratégica que implica necesariamente algún grado de conocimiento de la realidad, porque yo puedo decir que mi visión estratégica es llevar a este país a la luna, separarme de Centroamérica e irme para la luna, y eso es una total quimera. Tiene que haber una visión global aterrizada en la realidad que permita de alguna forma articular los objetivos estratégicos, y ahí sí colocar gente que, experta en cada temática, me ayude a terminar de armar ese rompecabezas. Pero, vamos a ver, rompamos guión. Les voy a hacer una pregunta, intentemos, nos quedan 3 minutos nada más, 2 minutos y medio antes de la canción, y me contestan con lo que ustedes creen. Argentina, si vos fueras asesora de don Carlos Alvarado, ¿con quién negociarías de Restauración Nacional? ¿Con Fabricio Alvarado o con Carlos Avendaño? Con Carlos Avendaño. ¿Por qué? Porque va a ser jefe, si no es ya, lo será, jefe de fracción. Es el que tiene el capital político, porque va a tener no solamente la vitrina de la Asamblea Legislativa, sino también porque pareciera que es el que tiene el control del partido. Y así lo ha dicho, además, abiertamente. ¿Con quién es el presidente del partido? Completamente un ejercicio de realismo político con Carlos Avendaño, porque, vamos a ver, lo electoral terminó ayer. Ajá. Los votos fueron ayer. El líder de la bancada de Restauración Nacional es... Bueno, en principio parece que va a ser Carlos Avendaño, que además fue el que como presidente del partido terminó de integrar la papeleta, que ese es otro tema importante. Como en algún momento Restauración no tenía proyectado el escenario al que llegó, obviamente el candidato no tuvo el protagonismo que, por ejemplo, tuvo Antonio Álvarez, o que tuvo Carlos Alvarado, o que tuvo, no sé, algún otro candidato, el doctor Hernández, en la conformación de las papeletas, porque se estaba pensando, ok, esto va a ser mi brazo colaborador en la Asamblea Legislativa. Don Fabricio era más bien la cara visible para una estrategia que tenía muy clara de proyectar al partido, básicamente. ¿Con quién negociarías de Liberación Nacional? ¿Antonio Álvarez o José María Figueres? Bueno, yo formalmente le entraría primero a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque son los diputados, son los que van a estar ahí, porque tendría que, con un radar que necesitaría, ¿verdad?, identificar cómo se van a acomodar las fuerzas al interior del partido. Cometería un error en meterme a reconocer a uno deslegitimando al otro cuando yo no sé exactamente cómo está la correlación de fuerzas, a menos que ya la conozca, ¿verdad? Pero si no la conociera, o sea, me iría por lo formal. En dos palabras, ¿a quién le hace caso la fracción del... Hay que analizarlo, hay que indagarlo. Sí,
porque además la misma conformación de la fracción de Liberación Nacional responde a distintas lógicas, ¿verdad? En su conformación. Entonces, lo cierto del caso es que con quien tiene que empezar a articular, ¿verdad? Incluso ya hay diputados electos que ya, ahora sí, algunos de ellos dijeron, bueno, esperemos a que pase la segunda ronda para empezar ya a articular, para empezar también esa labor de negociación, porque el 1 de mayo está a la vuelta, ¿verdad? Y hay no solamente un tema de conformación del directorio legislativo, sino también de la agenda de trabajo de ese primer año. Esta sin elaborar, ¿con quién negociarías vos si fueras gobierno de la República? Con el PUS, ¿con don Rodolfo o con don Pedro? Con don Rodolfo. ¿En serio? Él se ganó el derecho de piso. Sí, digamos que él se lo ganó. Ahora, esperaría a que cada quien haga la tarea en su propia casa. O sea, yo no puedo ir a arreglar los problemas a los vecinos. Esperaría que don Rodolfo Pisa, ahora empoderado porque apostó y le fue bien en la apuesta que hizo, vaya y ponga orden dentro de los 9 diputados, dentro de los cuales está el propio Pedro Muñoz. Pero que además él decidió también aceptar ese liderazgo de don Rodolfo de cara a la conformación de ese acuerdo nacional, porque quien lidera no solamente la adhesión, sino que además lidera el acuerdo es justamente don Rodolfo, aun cuando don Pedro tuvo una participación muy destacada en la elaboración del documento. 325, la pregunta más complicada del programa, la canción. Yo aquí le cedo. La canción. ¿Usted es de Argentina? Sí. Argentina. Yo creo que, yo siempre dije que de previo a preocuparse por el resultado de la segunda ronda, teníamos que preocuparnos por el país a partir de hoy. Y hay un cantautor nacional que a mí particularmente me mueve mucho por la letra de sus canciones, y es don Carlos Guzmán, el maestro Carlos Guzmán. Entonces, bueno, el himno del Tribunal Supremo de Elecciones es de su autoría, pero también hay otra canción que es maravillosa que se llama Soy Tico, y me encantan las dos, me conmueven muchísimo, porque creo que en esencia no debemos olvidar que compartimos este pedacito de tierra, claro. Y que hay cosas que no pueden anteponerse por discusiones mal llevadas y mal entendidas. Y que la compartimos todos. Sí. Tanto los que ganaron ayer como los Estamos que perdieron. En el mismo barco. Todos somos de la misma nave, exactamente. Exacto. Son las 3:26. Carlos Guzmán despide Matices, el maestro. Mañana a 2 de la tarde, don Carlos Alvarado, presidente electo de la República, aquí en Matices. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde, hasta luego. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho